Pero pasa una cosa, que es como una burbuja. Hay un momento en el que esto peta. Yo creo que ahora no es el mejor momento del mundo para empezar un podcast. Como siempre, hay 1000 excepciones y gente que empezará hoy, lo va a reventar y va a ser más grande que yo. La barrera de entrada ya... Entiendo esta parte, ¿ok? Él dice, hoy no es el mejor momento para hacer un podcast. ¿Cuál es el mejor momento para hacer un podcast? Quizás la pandemia fue el mejor momento para hacer un podcast. Fíjate qué pasó en tiempos de pandemia. La gente estaba en su casa, en todo el mundo, y encontraron una plataforma que de manera gratuita permitía a las personas crear un podcast cuando todavía no era popular en YouTube. YouTube había dado entrada a los podcasts en audio a través del RSS feed. Y llegó Spotify en 2019 y compra una plataforma llamada Anchor, le da apertura a todo el que quisiera hacer un podcast, que lo hiciera gratuito y que evidentemente se publicara en su plataforma y se creaban 100,000 podcasts cada mes. Y esto no lo digo yo, puedes ir a Listen Notes y verlo por ti mismo. Bueno, el tema es, la realidad fue, al finalizar esos años, que el 90% de esos podcasts ni siquiera llegaba al episodio número 10. Es más, un 30% de los podcasts que se crearon en pandemia no pasaron del primer episodio. Y entre el episodio 1 y el episodio 8 o 9 eran el 90%. Cientos de miles de podcasts están hoy publicados en Internet de manera experimental, con el mínimo posible de episodios. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? No había saturación, no había, es que nunca ha habido, honestamente nunca ha habido saturación. La realidad del podcast siempre ha sido que la mayoría de los podcasts no sobreviven a la constancia por una cantidad de factores que la he explicado en mi podcast, en Esto es Podcast, lo he explicado perfectamente. Em, el mejor momento para abrir un podcast es cuando tú quieras. Estamos en un medio libre, abierto, y ante una tecnología como el RSS Feed, donde yo puedo abrir el podcast cuando yo quiera,